Em, y vale, pues dicho esto, pasamos a la parte con spoilers. Y aquí sí que voy a. No voy a. No, espero que no me tome tanto como la parte sin spoilers. Pero bueno, no quiero tampoco que esto se vaya a más de una hora, ¿vale? Entonces, pues eso, también por los límites de Instagram y tal. Entonces, bueno, aquí ya voy a desgranar un poco más, voy a ir a lo específico y tal. Entonces, si no os importa, si queréis ver la peli y queréis disfrutarla al 100%, no escuchéis esta parte. Sí es verdad que en las pelis de animación, en las pelis de Resident Evil en general, tampoco es que los spoilers estropeen mucho porque son pelis bastante predecibles y son pelis que en ese sentido son un poco planas, ¿no? No hay nada que sorprenda, no hay, hay algún giro tal vez, pero te lo ves venir, o sea, no es nada espectacular, ¿no? Pero siempre creo que las pelis se disfrutan más sabiendo lo menos posible, entonces eso. Si os queréis quedar y tal, porque queréis saber un poco más si va a haber momentos o cosas que os gusten, adelante, pero yo os recomendaría que no lo hicieseis porque ya digo, las pelis se disfrutan más mientras menos sepas. Entonces, como vosotros prefiráis. Saldrá una señal de advertencia, imagino, en alguna parte y se quedará ahí hasta el final del vídeo. Bueno, pues como ya dije en la parte sin spoilers, esta peli tampoco es que tenga una gran sorpresa, no es que te vaya a volar la cabeza o vaya a pasar algo que no esperabas que pase. En ese sentido, pues la peli tiene muy pocos giros, prácticamente ninguno, y es bastante planita, o sea, todo se ve venir. Ya desde que empieza sabes más o menos dónde va a acabar, ¿no? Pero a ver, también digo, este ha sido así desde que empezamos con Resident Evil Generation, me refiero a la primera peli de animación de Resident Evil. Entonces, de esta forma podemos interpretar que esta peli sigue el mismo hilo que el resto de películas, ¿no? Va más o menos en la misma línea. Pero aún así hay cosas que me parece que están bastante bien. Es una peli entretenida, resultona para mí. Si eres fan te va a resultar aún más. Y bueno, si eres nuevo en la franquicia, pues a lo mejor no te gustan. Tendrías que verla y tendrías que haber visto las anteriores tal vez para entender más o menos el rollo del que va, ¿no? Pero aún así, ya digo, a mí me gustó, me entretuvo, hay momentos que son bestiales para mí como fan, a lo mejor para alguien que no lo es, no lo es tanto, pero bueno, voy a entrar un poquito más en detalle con eso ahora, ¿no? Ya de entrada digo, creo que el principal motivo o el principal llamamiento de esta película es esa reunión de supervivientes, como ya dije previamente, que no habían coincidido nunca juntos en la misma pantalla, porque estamos viendo personajes que literalmente nunca habían interactuado, pero ya no en pelis de Resident Evil, sino en general en todo lo que es la franquicia de videojuegos. Nunca los habíamos visto coincidir. Entonces, verlos por fin interactuar, verlos por fin tener un diálogo, hablar entre ellos, es algo bestial. Ya digo, yo creo que es el principal motivo por el que la gente va a ver esta película es eso, es esa reunión de supervivientes de Raccoon City y de las montañas Arkley, de la mansión Spencer, mejor dicho. Y ya digo, es súper épico el momento final. Bueno, igual esto mejor lo dejo para el final del podcast. Bueno, voy a ir dando un poquito así de detalles de todo lo que es la trama y de cosas que me han gustado, cosas que me han funcionado menos, por así decirlo. Ya sabéis que es una peli hecha para fans, entonces si no estáis muy acostumbrados a las pelis de Resident Evil o a cualquier producto en general de Resident Evil, igual se os hace pesada, igual no os gusta, es perfectamente entendible, ¿vale? Pero bueno, si vais un poco abiertos con lo que ya os estoy diciendo, que no es una peli que vaya a tener una gran sorpresa, no te va a volar la cabeza, no va a haber un giro que digas, hostia, esto no lo vi venir para nada. Y aún así, con todo esto que os estoy diciendo, que son pegas, es una peli que a mí me resulta funcional, me resulta entretenida, me parece que para pasar el rato está bastante bien, te echas unas risas, hay momentos de tensión que bueno, sabes que no les va a pasar nada porque son los protagonistas y aparte esta peli se ambienta en 2015, entonces si habéis jugado los videojuegos posteriores sabéis que todos están vivos, ¿no? Pero aún así es interesante verlos, ya digo, luchar, ver que sus vidas corren peligro, verlos enfrentarse a zombies. Habrá gente que diga, sí, es más de lo mismo. Pues sí, es más de lo mismo, pero a mí me parece resultón. Pasa lo mismo con Fast and Furious y la gente sigue yendo a verlo. Pasa lo mismo pues con las pelis de Marvel y DC y la gente sigue yendo, bueno, con las de DC ya no tanto, pero ya me entendéis. Entonces, bueno, voy a entrar ya más en detalles y pues os voy a explicar un poco pues los puntos que me parecieron más buenos, más fuertes por así decir de la película y otros que me parecieron más flojos o que me convencieron menos. Voy a empezar por lo bueno, ¿vale? Verlos ahí luchar y tal. Y bueno, luego entraré un poquito más en detalles. Pero vale, es uno de los momentos que a mí más me gustaron. Y yo creo que el momento que más le va a gustar a todo el mundo. Que es ese enfrentamiento contra el jefe final entre todo el grupo, ¿no? Entre Chris, Jill, Claire, Leon, Rebecca. Bestial, está muy bien hecho, tiene bastante acción. Creo que es aquí donde está toda la acción que no habíamos visto en el resto de la película.
y, y se desarrolla bastante bien, o sea, son momentos que dices, hostia, es guapísimo verlos a todos juntos ahí, ya digo, como en Los Vengadores, es algo que me gustó bastante. Y otra cosa que también me gustó, que tiene, está hilado también a esto, son las interacciones entre personajes, ¿no? Tenemos interacciones entre... Tenemos por primera vez una interacción entre Jill y Leon que no habían coincidido nunca en la franquicia, y estamos hablando de una franquicia que tiene ya 25 años, más de 25 años, y hasta ahora no habían coincidido en una sola vez. Entonces, ya era hora, joder, es un momento que dices, hostia, está bastante bien. Es cortito, eso sí, el momento en el que se encuentra como tal, me pareció que es muy bueno la forma en la que ambos interactúan el uno con el otro, porque nada más encontrarse empiezan a pelear, porque no saben, no son capaces de reconocerse el uno al otro y piensan que son enemigos. Pelean unos segundos y luego ya cuando se ve que pues se ven las caras y se dan cuenta, Jill se da cuenta que es Leon y Leon se da cuenta que es Jill, ya se calman y dicen, vale, sí, estamos en el mismo equipo y somos aliados, ¿no? Pero está bien ese momento en el que sabes que los dos son de armas tomar y los dos saben pelear y te lo demuestran en ese momento en el que están peleando hasta que, bueno, ya paran porque se dan cuenta quién es la otra persona con la que estaban peleando y pues eso. Y son conscientes de que ambos están en el mismo equipo. Y casi al segundo de esto son atacados por leakers, que yo he dicho, los leakers ya va siendo hora de que los quitemos un poco y demos paso a otro tipo de bows, porque ya los hemos visto mucho y me parece que ya se están quemando un poco. De la misma forma que algunos personajes principales también se están quemando un poco, pero creo que a ellos los podemos aguantar porque tenemos una gran empatía, nos simpatizan mucho, son personajes que nos encantan, ¿no? Pero los Litkers son como unos villanos que, bueno, como unas criaturas que aparecen en Resident Evil que uno ya está un poquito, por lo menos yo, a lo mejor a la gente no lo percibe así, pero yo ya estoy un poquito harto de verlos todo el rato. Me parece que hay criaturas que son más peligrosas y que se han explotado menos, ¿no? Veas el Hunter es un bicho que solo ha salido en videojuegos, todavía no ha salido en películas. Estaría bien que saliesen de alguna película. Véanse los Reapers del Resident Evil 5. No sé, hay muchas criaturas, muchos monstruos, o sea, dicho de una manera más generalizada, ¿no? El bestiario de Resident Evil es muy amplio, podrían tirar de muchas cosas por ahí. Entonces, yo creo que es un punto que sí que le criticaría a la película, es que los Lickers ya, bueno, más que a la película, a la saga en sí, que los Lickers ya tendrían que hacerse a un lado para que otras criaturas puedan hacer también acto de presencia y tengan también sus momentos. Pero bueno, continuemos. Entonces están Leon y Jill y se enfrentan a los Lickers en una escena que la verdad es que es cortita, creo que no dura ni un minuto, pero está bien, o sea, es un momento de acción corto, pero me parece que ayuda porque entretiene, los ves a los dos pelear, ver a Jill y a Leon luchando juntos contra estas criaturas es algo bastante guapo, es otro atractivo de la peli y es otra cosa que los fans van a agradecer mucho, el verlos a los dos pelear contra todos los Lickers. Ya digo, es un momento muy cortito, pero sí que hay tensión porque ves que un Licker está literalmente tirando de Jill y Leon a la vez la coge para que no se la lleve y está disparando a la vez. Es como... Es muy épico ese momento, pese a que sea muy cortito y sea en un sitio como las alcantarillas, ¿no? Que nos recuerdan un poco a los Resident Evil antiguos o a los remakes del uno y el 2. Que de hecho, ahora que lo pienso, se parece más de lo que creía al Resident Evil 2 y al Resident Evil 3 remake en cuanto a los escenarios. Creo que igual ahí se han copiado un poquito, porque la alcantarilla sí es verdad que se parece bastante. Pero aún así está genial, o sea, los vemos a los dos enfrentarse y obviamente salir victoriosos. Si no, se acabaría la película, si se los devoran a los dos, se acabaría la peli ahí. No es ninguna sorpresa que salgan bien parados, ¿no? Y es un momento que también me gustó bastante. Ya digo, esta peli se nutre básicamente de las interacciones entre estos personajes que hasta ahora nunca habían coincidido en pantalla. Dejando de lado, porque esto ya hablaré de ello al final, dejando de lado lo de la reunión de supervivientes y este encuentro entre todos estos personajes que tanto estamos deseando, bueno, estábamos deseando ver juntos y ver interactuar por fin, yo creo que el siguiente punto fuerte de la película es Jill. Jill, ya digo, es la absoluta protagonista de esta película. Cada vez que está en pantalla se come todo, es como una especie de agujero negro que succiona toda la atención del espectador. Y con motivo, porque estamos ante la mejor versión de Jill. Después de los hechos que sucedieron con Wesker,
Es una Jill que todavía tiene en la cabeza pues todo ese tormento que vivió siendo esclava de Wesker en el Resident Evil 5 y tiene todavía ese sentimiento de culpa. Hay un momento también donde están Jill y Chris, que esto es importante para mí por lo menos, que hay un diálogo muy guapo entre ellos dos en los que Chris le dice pues a Jill que tampoco hace falta que se sobreexponga para compensar lo que pasó en el Resident Evil 5, la entre comillas traición por parte de ella, pero bueno, estaba siendo controlada por Wesker, así que no fue su culpa, pero Jill esto, pese a que es consciente, sigue como teniendo en la mente que tiene esa deuda con su equipo, esa deuda con su grupo, por haberles traicionado, entre muchas comillas, porque ya digo, estaba bajo el control de Wesker. Entonces aquí es como, no sé, es como que siente esa culpa y la siente mucho porque quiere realmente resarcirse de sus errores, ¿no? Y compensar todo lo que hizo. Pero bueno, y en este momento de diálogo hay una parte que me gusta mucho, que es muy irónica también, en la que Chris habla de Pierce, que es uno de mis personajes favoritos, bueno, en general de la franquicia, pero sobre todo del Resident Evil 6, que es donde hizo su aparición, ¿no? Y me parece muy bonita la forma de mencionar, ¿no? Que ellos como que se están, por así decir, se están adormilando por todas las cosas que han visto y por todos los compañeros que han perdido. Y en esto Chris es un experto porque literalmente es como Levi en Shingeki no Kyojin, cada que tiene un equipo lo acaban matando y él es el único superviviente, pues algo así. Chris en cada película pierde a todo su equipo, es el único superviviente y tiene que cargar con la culpa de las muertes de todos sus compañeros. En esta de hecho no pasa, menos mal que no pasa, pero bueno, ya habría sido demasiado, pero me parece muy bonita la forma en la que él le expresa eso a Jill, que eso les está dormilando y les impide tal vez centrarse y pensar que de la misma forma que la vida de los compañeros al final han acabado siendo prescindibles, la de ellos mismos también lo puede ser, y que eso les, por así decir, adormece en su lucha contra el mal, contra todos los villanos y organizaciones que utilizan las armas bioorgánicas, las BOWs. Y Jill dice, a lo que Jill responde, ¿no? Que de nada sirve esto de estar adormilado o no, porque la gente contra la que ellos luchan no siente nada. O sea, ellos mismos también están adormilados en cuanto a ética, en cuanto a moral, son capaces de hacer lo que sea con tal de conseguir sus objetivos. ¿No? Y es una buena forma de ver las diferentes posturas que tienen ambos, sobre todo Jill después de todo lo que pasó en el Resident Evil 5, esta peli hila bastante los acontecimientos del Resident Evil 5, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues todavía vemos que hay una relación con el Resident Evil 5, vemos que de todo lo que pasó estamos viendo aquí un poco las consecuencias en Jill, me refiero, las consecuencias en Jill, bueno, y también en su equipo, de los acontecimientos de aquel juego, ¿no? Y todo lo que trae consigo ese sentimiento de culpa, esa necesidad de ella por demostrar al equipo que está de nuevo con ellos y que quiere, por así decir, entre comillas, expiar sus pecados, ¿no? Y en ese sentido, pues continúa un poco la línea de lo que vimos en ese videojuego y lo que esperábamos ver de Jill después de todo el tormento que sufrió a manos de Wesker, ¿no? Y está bastante bien. Ya digo, de hecho, la forma en la que la presentan aquí, que es algo que a mí me gusta mucho porque aparece ella sola en una casa en la que supuestamente ha habido un altercado, entre comillas, y está investigando, ¿no? Que probablemente haya habido un brote zombie, bueno, lo típico de Resident Evil, ¿no? Y entra ella sola, porque el resto del equipo estaba a la espera, pero ella decide entrar sola, ¿no? Y la primera escena que vemos de ella en la película es ella sola en la casa buscando rastros de algún tipo de infección. Y vale, sí, bueno, todos sabemos al final que Jill va a salir victoriosa, pase lo que pase, pero aún así es una escena que me parece que está bastante bien porque se asemeja un poco más a ese espíritu que tenía la saga al principio de peli de terror, porque está ella sola en la casa con la linterna, con la pistola ahí, como buscando rastros de que haya pasado algo, ¿no? Relacionado con zombies o con alguna infección, y vemos pues eso, que va descubriendo un cadáver, que es de la esposa, o bueno, si no es de la esposa, de la persona que convivía ahí con el tipo que está infectado. No, va buscando un poco qué es lo que sucede y bueno, lo típico, en un momento pues eso, se ve que aparece el zombie, la ataca, se enfrenta a él y se lo acaba cargando. Ya sabíamos que su vida no iba a correr riesgo, ya sabíamos que iba a salir victoriosa de eso, pero aún así es una muy buena escena introductoria, que ya digo que esta peli, de las cosas que más me gusta, de las cosas que más me gusta de esta película, es las escenas de introducción de los personajes. Luego explicaré una de Leon que también está bastante guapa, ¿no? Pero ahora nos centramos en Jill. Entonces, bueno, pues eso, lucha y tal, se acaba cargando al zombie. Es algo muy predecible, si sabemos que Jill va a salir victoriosa, sabemos que va a haber un zombie obviamente ahí, no iba a encontrar la casa vacía. Y bueno, es todo, pues eso,
ya te sabes más o menos el script una vez empiezas a ver la escena, ¿no? Pero aún así está bien hecha, ya digo, es como un momento de tensión que nos recuerda mucho a las películas, bueno, mejor dicho, a lo que era la saga al principio, que era solo terror y tal, ahora ya ha evolucionado más a acción, pero bueno. Eh, también es válida la acción, ¿sabéis? No van a ser siempre tipos que tienen miedo a enfrentarse con zombies después de que se han enfrentado como 100 veces a ellos. Entonces, esa forma de introducirla a mí me pareció bastante atractiva. Y demuestra también que Jill es capaz de ir ella sola, de meterse sola a un sitio donde hay riesgo con tal de no exponer a sus compañeros. Porque de hecho, bueno, al hilo de la anterior charla, este es el primer momento donde la vemos hablar con Chris. Chris llega después de que ella ya ha vencido al zombie con su equipo y tal. Y le dice, pues eso, que por qué tomó esa decisión de entrar sola, que no se la puede jugar, ¿no? Todo esto va hilado a la charla de la que os hablé antes. Y ella le dice que, bueno, como que le da un poco igual lo que le diga Chris, básicamente. Como que ella iba a entrar sola y de todas formas para no comprometer a nadie, porque ella puede hacerlo todo sola. Y eso ya demuestra un poco el carácter que tiene Jill en esta película, porque ya digo, es una maldita badass, o sea, es una puta badass. Cada vez que la ves, sabes que es una tipa de armas tomar que se las puede apañar ella sola. Un poco, pues eso, como Jamie Lee Curtis en Halloween o como Linda Hamilton en Terminator o como la Teniente Ripley en Alien. O sea, me gusta ese tipo. Es muy clásico esto, o sea, es el típico badass, personaje femenino badass, pero es muy funcional aquí. O sea, me encanta que Jill sea así, porque de hecho. Todas lo son, de cierta forma en Resident Evil todas las protagonistas femeninas lo son, algunas menos que otras, ¿no? Por ejemplo, Claire es un poco diferente, también sabemos que puede combatir y puede pelear, pero va un poco más en términos pacifistas, y Rebecca también, Rebecca es más la científica, el cerebro, por así decir, del equipo. Pero Jill es como el puño fuerte, ¿no? Femenino. Y está genial, o sea, a mí me encanta que sea así. De hecho, creo que tiene menos miedo de arriesgarse que Leon o Chris, me atrevería a decir. Un poco también por esa culpabilidad que siente por lo que pasó con Wesker, ¿no? En el Resident Evil 5. Entonces, bueno, a lo largo de toda la peli la vamos a ver así, la vamos a ver arriesgarse, la vamos a ver jugarse el cuello con tal de acabar con el enemigo. De hecho, hay un momento donde ella se arriesga bastante para acabar, pues eso, ya lo explicaré en más detalle más adelante, pero se arriesga bastante para acabar con el jefe final de esta película, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy atractivo. Yo creo que después de esta reunión de supervivientes es lo que más llama la atención, es ver a Jill por primera vez en pantalla, por primera vez en una peli de animación, que ya le tocaba, quiero decir. Es el quinto proyecto de animación, sexto si contamos Executioner como proyecto, de Resident Evil, y recién la vemos aparecer. O sea, joder, ya era hora, porque ella estuvo ahí, es de los personajes principales y de los primeros que estuvo en Resident Evil en el 96. Entonces, ¿entendéis? ¿Sabéis? Es tan icónico y es a la vez casi delictivo que no haya aparecido hasta ahora en una película de animación de Resident Evil. Entonces por fin se le hace justicia en ese sentido y me alegro que haya aparecido y que haya aparecido de esta forma, con ese nivel de protagonismo, con esos traumas que aún lleva de lo que pasó en el videojuego anterior. No sé, me parece que es muy atractivo eso y es otro motivo por el que cualquier fan de Resident Evil va a querer ver esta película, por ver a Jill en pantalla por fin hacer lo que todos queremos que haga. De hecho, hay una escena donde están todos en la mierda porque les han infectado con un virus. Bueno, esta es la parte con spoiler, así que lo habréis visto ya. Que es la escena de la cárcel, ¿no? Que están hablando ahí con el doctor, no me acuerdo cómo se llama el maldito doctor, pero bueno, el experto en nanotecnología. Y están en la mierda y el doctor se impresiona porque ve que van a infectarse, se van a transformar en zombies y le dice, y ellos están súper animados, ¿no? Están Leon, Chris, Claire, y Jill no estaba porque Jill había conseguido escapar, ¿no? Y están ahí y esto dice mucho de la importancia, la relevancia que tiene el personaje ya no solo para la historia sino para el propio equipo dentro de la ficción, ¿no? El doctor les pregunta, pero ¿por qué estáis tan animados si estáis infectados, os vais a transformar en zombies, vamos a morir todos? Y Leon y Chris se miran y dicen a la vez, porque tenemos a Jill. Es como, fue un momento bestial porque dije, hostia, es que claro, teniendo a Jill no tienen de qué preocuparse. Aunque al final la que les acaba salvando la vida, entre comillas, es Rebecca, que llega a la isla con las vacunas y tal, pero bueno. Jill igualmente no los iba a dejar morir, se las iba a apañar para salvarlos de todas formas. Entonces eso, es uno de los puntos fuertes yo considero de la película.
Y otro punto fuerte del que quiero hablar, bueno, punto fuerte, punto positivo más bien, porque fuerte tampoco es que sea tanto, pero sí que destaca un poco por encima de la media, es el villano de Dylan Blake, el villano principal de esta película, que ya digo, sobresale un poco por encima de la media, pero sobre todo por la historia trágica que tiene detrás. Glenn Arias, que fue el del anterior de Vendetta, también tenía una historia trágica, pero bueno, era un terrorista, era, bueno, una persona igualmente desgraciada y estaba un poco mal de la cabeza, entonces creo que no empatizábamos tanto con él, o por lo menos yo no lo hice. Pero con este sí que entiendes un poco más su situación, sobre todo por el flashback que te muestra lo que le pasó a él y cuál es ese trauma que tiene él, ¿no? Que de hecho la película empieza con él. Esto es algo bastante interesante. La película, la primera escena de la película que vemos es un flashback con su historia, con lo que le sucede. La película empieza con este tipo, que es un agente de Umbrella. Sí, ya lo sé. Y volvemos otra vez a los acontecimientos de Raccoon City. No pensé que fuésemos a volver tanto en el tiempo, porque teniendo en cuenta que eso pasó en el 98 en la ficción, y esta peli se está ambientando en 2015. Entonces no pensé que se atreverían a retroceder a un flashback de algo tan antiguo, de un acontecimiento tan antiguo, y aún así bastante icónico para la franquicia. De los, probablemente el más icónico de todo, de toda la franquicia, el incidente de Raccoon City, ¿no? Entonces, vale, volvemos otra vez a eso y nos muestran pues la llegada de un equipo especial de Umbrella en los que está este personaje, Dylan Blake, junto con su mejor amigo, que tienen, por así decir, la misión de evacuar a los peces gordos, a las cabezas, a la gente de la élite, por así decir, de la ciudad, ¿no? Gente, por ejemplo, pues políticos, gente de alto nivel dentro de la farmacéutica, jefes de corporaciones, ese tipo de personas, ¿no? Las cabezas gordas y la gente que a Umbrella le parece relevante y que necesitan que sobreviva pues para que sigan funcionando sus operaciones, básicamente, ¿no? Entonces tienen que sacar, pues eso, como así decirlo, a la élite de la ciudad, pero no pueden evacuar a los civiles, no les dejan evacuar a civiles, de hecho les dicen que si algún civil intenta colarse, intenta escapar, tienen permiso para disparar a matar. Esto obviamente a ellos, a Dylan y a su amigo les afecta en el sentido de que no se ven, es una carga moral, ¿no? El tener que disparar a civiles y mira, esto viniendo de agentes de Umbrella, que Umbrella es una compañía que ha hecho cosas bastante asquerosas y deleznables, ¿no? Pero pero bueno, también te muestra un poco el personaje que tiene cierta preocupación moral, teniendo en cuenta que nunca había, en ese momento, en la historia, nunca había habido un brote así de grande, Umbrella nunca había tenido que enfrentarse a una situación así. Entonces, bueno, les dan la orden eso, de que solo evacúen a los peces gordos, solo a la gente importante, ya sabéis, lo típico, políticos, gente del alto nivel de la corporación, farmacéuticos importantes, jefes de empresa, etc, etc, etc. Bueno, pues consiguen llevar a cabo la misión y tal. El flashback es cortito, no muestra mucho tampoco la ciudad, no os hagáis muchas ilusiones, pero sí nos da pues eso, la ambientación de que está sucediendo dentro de la ciudad y nos da la idea de también el caos que hubo de parte, o sea, del lado del equipo de Umbrella, ¿no? Porque todo el mundo siempre nos hemos centrado en los supervivientes, la estación de policía, Leon, Claire, etc. Pero no vimos que también el cuerpo de Umbrella, dentro de lo que enviaron a su equipo, y no estoy hablando del equipo de Hank que también la pasó putas, sino de un equipo menos preparado, no eran agentes especiales, eran simplemente agentes. Todo lo que tuvo que lidiar en ese momento y toda esa violencia que tuvo que lidiar para salir vivos de ahí, ¿no? Porque bueno, luego la cosa se complica y casi todo el equipo acaba infectado. Tened en cuenta, yo sé, diréis, joder, pues vaya mierda de equipo, pero es que tened en cuenta que es la primera vez que se están enfrentando a un brote zombie. Entonces, ahora que nosotros, como espectadores, ya conocemos lo que es un brote zombie porque hemos visto las pelis de Resident Evil, ya sabemos qué hay que hacer y qué no hay que hacer, nos puede parecer una tontería, ¿no? Que un equipo, entre comillas, preparado acabe todo el mundo infectado. Pero es que en aquel entonces era el primer encuentro que tenían contra los zombies, no sabían muy bien qué hacer. De hecho, ya digo, todos acaban infectados menos Dylan y su amigo. Y Dylan piensa que esta gente, estos compañeros que tiene infectados, aún se pueden curar. Piensa que son simplemente gente enferma que de alguna forma, si recibe tratamiento o alguna vacuna, puede volver a ser como era antes. Ahora nosotros vemos eso y decimos, qué pensamiento tan estúpido. Pero claro, porque nosotros ya hemos visto todo lo que ha pasado después. Pero tened en cuenta que en el punto en el que se está ambientando esta historia, es el primer encuentro que tienen con zombies, entonces es normal que no sepan aún muy bien cómo va la infección, qué tipo de problemas causa, cómo es que se transforman y tal, en qué clase de criaturas se vuelven una vez están infectados, ¿no?
hay un desconocimiento total por parte de ellos, y también porque Umbrella era muy hermética y no les explicaba una mierda. Entonces es normal que Dylan piense que es gente enferma, que aún puede curarse, que igual si les inyectan alguna vacuna, si les dan tratamiento, pueden volver a ser otra vez personas. Es normal ese tipo de pensamiento, ya digo, porque no estaban preparados y nunca se habían enfrentado a algo así. Pero bueno, contactan por la radio con el equipo de Umbrella y estos le dicen que solo pueden salir de ahí si han eliminado a todos los infectados, que no los van a recoger, no van a recoger a nadie que esté infectado, solo van a ir a recogerlos una vez queden la gente que no esté infectada. Claro, el compañero de Dylan, el amigo de Dylan, no tiene problema porque sabe que ya no hay hay un punto de no retorno y que tiene que cargárselos para poder salir de ahí, pero Dylan no, Dylan aún tiene ese problema moral, entonces se empiezan a enfrentar, este le dispara en la rodilla, que es lo que causa que el villano esté todo el rato cojeando en el presente, y se carga a todos sus compañeros. Pero con la consecuencia de que mientras se los está cargando hay un momento donde se queda sin balas y para recargar dándole la espalda a uno de los zombies, que ya sabemos que eso es algo que jamás se debe hacer, pero vuelvo a repetir, nunca se habían enfrentado a zombies, es la primera vez que están teniendo este tipo de problemas. Entonces le da la espalda al zombie, el zombie le muerde y el compañero de Dylan también acaba infectado. Se carga obviamente al zombie, pero ahora está otra vez en el problema. Dylan está ahora ya directamente en el problema de que para salir de ahí con vida tiene que cargarse a su mejor amigo. Y esto es lo que genera una especie de lucha entre estos dos. Ahora sí, a Dylan ya no le importa tanto, pero yo creo porque cuando otro toma la decisión de salvar tu pellejo a costa de la vida de los demás, es como que no te importa tanto, pero cuando lo tienes que hacer tú, ya es más complicado y ya sí que te preocupas más por salvar tu vida, ¿sabes? ¿Sabéis a lo que me refiero? Porque cuando el compañero estaba matando al resto de su equipo, Dylan decía, no, joder, no te los cargues, que a lo mejor todavía hay solución, son personas y tal. Pero ahora que es Dylan el que está en peligro, y ahora que él es el único que puede resolver ese problema cargándose a su mejor amigo, sí que decide tomar esa decisión por su cuenta, pese a que en la cabeza, en la cara, en las expresiones y en todo, se ve que está sufriendo, se ve que está en dolor por tener que matar a su amigo. Pero aún así lo acaba haciendo. Lo mata de hecho de una forma bastante violenta porque se les habían acabado ya las balas, entonces lo que hace es que coge una especie de maletín pero de metal, estos maletines tochos de metal, y le aplasta la cabeza con ello. Y no se la aplasta una vez, obviamente, lo tiene que hacer varias veces. Lo tiene que hacer obviamente para salir de ahí con vida porque Umbrella dice que no los va a sacar a los dos si uno de ellos está infectado, solo va a sacar a la persona que no esté infectada y para ir ahí esa persona tiene que eliminar a la persona infectada. Entonces, bueno, se lo acaba cargando, ya digo, de esa forma bastante desagradable, aplastándole la cabeza con un maletín. No se ve, me habría gustado que se viese, pero no se ve, realmente no es una escena explícita como tal. A mí sí me habría gustado que fuese explícita. Pero bueno, sirve un poco para mostrar, porque enfocan la cara de Dylan mientras está haciendo todo esto, y sirve un poco para mostrar los traumas y esa decisión que rompió con su moral y con su ética, entre comillas. Ya digo, estamos hablando de una persona que trabaja para Umbrella, pues eso. Tened en cuenta también que en aquella época Umbrella todavía no había hecho de cara al público nada desagradable. Era una farmacéutica, pues eso, que intentaba curar las enfermedades del mundo y tal, pero de cara al público aún no había hecho nada desagradable, es a raíz del incidente de Raccoon City que pasa todo lo demás. Entonces yo creo que también sus propios agentes dentro del equipo, por lo menos los que no estaban tan cualificados, se pensaban que la empresa seguía haciendo cosas buenas por la humanidad. Entonces, bueno, se carga a su compañero aplastándole la cabeza y esto es lo que genera todos los traumas y toda esa ruptura que él tiene con, por así decir, el orden establecido, las cabezas, por así decir, del mundo, ¿no? La gente importante, la gente que al final toma las decisiones y la gente que mueve el mundo, ¿no? Y esto es lo que hace que él empiece a planear una venganza, ¿no? Acaba el flashback y ya, bueno, pues eso, pasan más escenas de la película, pero bueno, este flashback sirve más o menos para que entendamos lo que siente Dylan y lo que piensa acerca del mundo. Como ya dije, es una persona que quiere acabar, quiere romper totalmente con el orden mundial, con esa idea que él tiene, ¿no? Que no se aleja de la realidad tampoco, que al final la gente que está arriba, las cabezas que controlan el mundo, les da absolutamente igual la gente que está debajo de ellos, solo los utilizan como peones en un tablero de ajedrez y son capaces de arriesgar las vidas de millones de personas con tal de conseguir lo que ellos quieren. Son gente, pues eso, que la vida humana les da lo mismo y él quiere romper con eso, pero claro, en el proceso quiere destruir el mundo. Entonces tampoco es que él moralmente esté en un punto superior a ellos. Y aquí viene otra cosa interesante de la peli, que es
el virus con el que planea hacerlo. Más que el virus es el tipo de infección, ¿no? Porque tenemos a un científico, que ya me acordé el nombre, se llamaba el Dr. Taylor, que es experto en nanotecnología. Normalmente en Resident Evil los expertos suelen ser expertos en virología, expertos en algún tipo de forma de vida, ¿no? Algo de biología, algo relacionado con organismos vivientes. Aquí esta vez cambian un poco y es un experto en nanotecnología, en robots, y lo que ha hecho básicamente es que ha diseñado una serie de biodrones, les llaman aquí, yo les prefiero llamar nanobots porque bueno, biodrones también es un nombre que puede estar adecuado, pero es que son básicamente unos mosquitos enanos, creo que más pequeños incluso que un mosquito normal, que tienen el virus en ellos y que con la picadura infectan a las personas y las transforman en zombies. Este es el plan que tiene Dylan, es utilizar estos mosquitos, estos biodrones, para infectar todo el mundo, a todas las élites, a toda la gente, por así decir, de relevancia o que está por encima del resto y que controla a la gente, ¿no? Y causar un caos mundial, ¿no? Lo típico, esto tampoco es algo nuevo, esto lo hemos visto ya en todas las películas de Resident Evil y en todas las películas prácticamente en las que haya un villano. Entonces, bueno, el plan de Dylan es este, ¿no? Tiene a los biodrones y lo que hace el virus, y esto es importante, una vez te pica este biodrón, te infecta con el virus. Al poco rato te acabas transformando. El tiempo de infección varía más o menos, pero bueno, serán unas horas. Creo que no llega ni al día, o sea, en unas horas ya estás transformado en zombie. Entonces, hay un punto importante aquí, y es algo que también hace variar el tipo de infección. Ya en la anterior peli, en Vendetta, vimos que el tipo de infección variaba, pero aquí, porque en la anterior peli, recordad que era una infección que estaba latente en todas las personas, pero que tenía un activador, es decir, que había algo que hacía que active el virus y te transforme en zombie. Aquí, bueno, no es tan así. Aquí lo que hace la picadura de este mosquito, de este, yo le llamo nanobot, pero bueno, aquí ya digo, les dicen biodrones. No sé por qué, porque un drone me parece que es algo mucho más grande. Estos son enanitos, o sea, son prácticamente nanobots. Bueno, pues una vez te pica, te transformas. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Y es que pese a que tú, siendo zombie, muerdas a otra persona y la ataques, no puedes transmitirle el virus. Y esto es algo bastante interesante y que dice bastante también de las intenciones de este personaje, de Dylan Blake, porque tened en cuenta que si tú te infectas, te vuelves un zombie y muerdes a un compañero, a un amigo, a tu pareja o a quien sea y lo transformas en un zombie, al final esa persona acaba siendo uno más de tu ejército, ¿no? Por así decirlo, acaba siendo uno más como tú. Y Dylan no quiere eso. Dylan lo que quiere, para exportar su sufrimiento, lo que él sintió en Raccoon City, a lo que él se vio expuesto a hacer en aquel incidente, lo de matar a su compañero y a su mejor amigo, él necesita que la persona siga siendo humana para que pueda cargarse al zombie. El zombie, digamos, en este caso podría ser pues un familiar, una esposa, un hijo, un hermano, un amigo, y para que de esa forma la persona que acabe cargándose al zombie entienda lo que Dylan sintió en ese momento. ¿Entendéis lo que está haciendo, no? Está intentando exportar su dolor y sus traumas a todo el mundo. Y esto, obviamente, para conseguirlo, necesita que la persona siga siendo humana para que se pueda cargar al zombie, que en este caso vendría a ser, ya digo, su familiar, su amigo, su pareja, quien sea, ¿no? Entonces, ese es el motivo principal por el que este virus no puede infectar por la saliva, ni por el aire, ni por ningún otro método. Para que Dylan pueda seleccionar, entre comillas, a la gente que se va a transformar en zombie y a la que no, que va a ser la que va a tener que cargarse a esos zombies. Y de esa forma, teniendo que cargarse a una persona cercana, pues va a entender un poco el dolor que siente Dylan, ¿no? Es el plan que tiene este tipo. Y eso me parece que lo hace un villano más interesante que la media, porque realmente sí, vale, quiere destruir el mundo igual que el resto. Pero también quiere que la gente entienda lo que él sintió, la gente sienta el dolor que él sintió y pase por esa experiencia traumática que él tuvo. Porque una vez entendiendo eso, ellos verán el mundo como él también lo ve. Que de hecho hay un diálogo, típico diálogo de villano, que suelta delante de todo el equipo. Les dice, creéis que estáis luchando por la justicia, creéis que estáis luchando por el bien, pero seguís siendo los mismos títeres de la gente que controla el mundo y a la que le importa una mierda si tenéis buenas o malas intenciones. Siempre y cuando ellos quieran lograr un objetivo, les va a dar igual sacrificar la vida de millones de personas con tal de conseguirlo. Y vosotros seguís defendiendo a esas personas. Y eso, no sé, me pareció interesante porque de cierta forma sí que tiene razón. O sea, la BSA, pese a luchar contra el terrorismo, el bioterrorismo, yo creo que sigue teniendo una agenda. TerraSafe,
que es la compañía para la que trabaja Claire, que es una compañía, por así decir, como una especie de ONG que intenta, pues eso, ayudar a la gente que ha sido víctima de bioterrorismo y tal. Estoy seguro que también tiene una agenda. El 2, que es el Departamento de Seguridad del Estado para el que trabaja Leon, ya veis, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, o sea, imaginaos, está clarísimo que también tiene una agenda. Entonces, al fin y al cabo, ellos, aunque quieran hacer el bien y estén luchando por eso, siguen siendo marionetas de unos poderes mucho más altos que están por encima de ellos, por encima de las decisiones que ellos puedan tomar y por encima de los objetivos de paz y de bienestar en el mundo que ellos puedan tener. Dylan en eso no se equivoca, o sea, es un villano que en ese sentido tiene razón, como muchos otros habrán tenido razón en otros puntos, ¿no? Pero bueno, la intención, ya digo, es la típica, causar caos en el mundo y que la gente pues sienta lo que él sintió. Y es un villano que se hace interesante, pero bueno, no deja de pasar al final lo típico, que ya digo, que es que al final Dylan, pues para llevar a cabo su plan, aparte de soltar todos estos biodrones, decide mutar, porque sí, porque ya sabemos que en todas las películas de Resident Evil, bueno, y en todos los proyectos y en todo probablemente en toda plataforma donde se haya contado una historia de Resident Evil siempre pasa lo mismo. Al final el villano acaba mutando en un bicho gigantesco y nuestros héroes se tienen que enfrentar a él. Es así, o sea, pasa en todas las películas, ya digo, ¿qué digo películas? O sea, pasa en todos los videojuegos y en todos los proyectos de Resident Evil. Siempre, además es un cliché del que todo el mundo es como que no nos quejamos, pero porque ya lo hemos aceptado, que es algo que va a pasar siempre. Es una constante en la franquicia, ¿no? Que el villano al final se va a inyectar un virus, va a acabar mutando en un bicho tocho y nos va a tocar matarlo. Esto en los videojuegos, bueno, tiene cierto sentido porque tenemos que enfrentarnos a un jefe final, pero en las películas no tanto. O sea, en las películas yo creo que sí que podrían hacer una excepción. Por lo menos por eso yo creo que Damnation, que es la segunda peli de animación, la que salió en 2012, fue la mejor, porque al final realmente no hubo una mutación por parte del villano, pero porque directamente no había un villano, claro. En Damnation, ya digo, teníamos simplemente dos bandos que se estaban enfrentando y cada uno utilizaba sus recursos, bastante desagradables, para conseguir su objetivo, ¿no? Pero era simplemente una guerra civil, una lucha entre dos bandos y no creo que pudiésemos decir que uno era villano y otro era héroe. Creo que realmente, sí es verdad que la presidenta igual era un poco más hija de puta, más villana que Buddy, pero Buddy también hizo cosas muy desagradables para conseguir su objetivo, ¿no? Entonces realmente no creo ahí que nadie pudiese tener una superioridad moral para llamarse héroe, pero tampoco estaba en una posición de ser un ser tan desagradable, tan desgraciado como para llamarse villano. No sé, es como en el mundo no hay ni héroes ni villanos, es todo gris, pues es lo que más me gustó de Damnation, que mostraba realmente ese gris que hay en el mundo, ¿no? Esos dos bandos que están luchando y que van a utilizar los recursos más desagradables, más inhumanos para vencer a su adversario. En este caso eran las bows, pero ya digo, como si hubiesen utilizado misiles u otro tipo de elemento que pudiese hacer daño al rival. Pero bueno, y no es el único villano ni el único personaje que tenemos aquí buscando venganza. Tenemos también a María, que es la hija de Diego, me parece que se llamaba el personaje, uno de los secuaces de Glenn Arias, que era un bicho tocho que también estaba mutado y tal. Y aquí María regresa, bueno, ya vimos que sobrevivió en Vendetta, al final, en la escena postcrédito se ve que sigue viva, y sabíamos que iba a volver y iba a buscar venganza. Y aquí se propone buscar venganza contra Leon, no sé por qué solo contra Leon, porque realmente quienes se cargaron a su padre, que es Diego, fueron Leon y Chris, o sea, o sea, realmente Diego muere por culpa de los dos, no solo por culpa de Leon. Hay una pelea, es verdad, Leon está peleando, pero de hecho el que le da el tiro de gracia, por así decir, el que da el último disparo, que es el que acaba con la vida del padre de María, es Chris. O sea, aquí yo no sé por qué simplemente se centra tanto en vengarse de Leon cuando Chris también tiene parte de la culpa, pero bueno, cosas que es muy oportuno, ¿no? Que solo quiera vengarse de uno cuando el otro también es responsable de la muerte de su ser querido. No sé, cosas del guión, ya está. No voy a darle tampoco tantas vueltas, solo que me habría gustado que también esa rabia bestial que siente contra Leon por haberse cargado de su padre la sintiese también contra Chris, porque ya digo, fue cosa de los dos, no solo de Leon. Entonces, bueno, tenemos a María aquí, que la verdad es que tiene más relevancia que en la anterior película, tiene más relevancia que en Vendetta, pero hay una cosa que no me gustó y es que muera de la forma en la que muera en esta película. Porque la verdad es que para ser una superhumana, y de esto yo no estaba tan seguro al principio de la peli, pero luego
en la escena final de ella, que es una pelea entre ella y Leon, que le dan la paliza de su vida a Leon, o sea, creo que nunca lo habían golpeado tanto como en esta peli, porque literalmente se nota que está buscando venganza, se nota que está enojada por la muerte de su padre, se nota todo eso. Pero le da una putiza al pobre Leon, que es la... Yo es que me estaba, o sea, estaba nervioso, pero me estaba partiendo el culo de risa de las hostias que le daba, porque es que Leon literalmente no tenía ni oportunidad de defenderse, porque le daba un golpe tras otro. Y obviamente superhumana, porque al principio sí es verdad que hacía cosas que dices, hostia, esto no me creo que una persona pueda hacerla, pero bueno, yo por lo menos decía, igual con entrenamiento y tal lo puede llegar a hacer, ¿no? Pero, pero luego ya hay una parte al final que es cuando se está peleando contra Leon, que hace unas cosas que dices, vale, no, tiene que ser superhumana, porque un humano no podría hacer eso, que es como, da un puñetazo a una columna y literalmente destroza la columna, o sea, destroza todo el concreto. Que ese fue el momento en donde yo ya dije, va, no es humana ni de coña, se ha inyectado algún virus, se ha inyectado algo, pero vamos, tiene super fuerza. Y precisamente es esta superfuerza la que hace que le dé la paliza a Leon, la putiza de su vida. Ya digo, el pobre Leon hace lo que puede e intenta defenderse, pero igualmente se nota que la tipa es mucho más fuerte que él, ¿no? Y aquí viene el momento que, bueno, la cosa que no me gustó tanto y es cómo la mata, o sea, cómo acaba con ella, ¿no? Cómo hace para vencerla, que es algo súper casual. Es una muerte muy, me atrevería a decir incluso muy destino final. O sea, los que habéis visto las películas de destino final entenderéis. Porque literal le está dando una paliza a Leon, bueno, pues intenta defenderse, también como que le da un golpe, pero no le hace nada, no le hace mucho daño porque ella es súper fuerte, no, ¿sabes? No recibe dolor por parte de él. Entonces hay un momento donde Leon pues simplemente consigue zafarse de ella, le lanza una patada y ella muy convenientemente cae sobre una pared que tiene un tubo doblado y el tubo está doblado de tal forma que justo cae ella y le atraviesa el corazón. Y digo, es... O sea, en ese momento dije, bueno, este es el colmo del oportunismo. O sea, justo le da una patada, la tipa se echa hacia atrás, cae sobre un tubo que convenientemente estaba roto e inclinado precisamente en el ángulo en el que se ubica el corazón de ella. Fue como, what the fuck, o sea, creo que se podrían haber resuelto ese momento, o sea, el momento de la pelea está bien, pero el final de la pelea, el cómo él acaba con ella, creo que podría haber estado resuelto mucho mejor. Y ya sé que es una pelea a la que no le podemos exigir mucho viniendo de lo que venimos, pero no sé, me parece el extremo de la conveniencia, de que justo le das una patada y justo hay un tubo ahí, o sea, está inclinado, parece que alguien lo hubiese puesto a propósito, está inclinado de tal forma que cuando ella caiga le va a atravesar el corazón. Fue como, dije, o sea, yo en ese momento dije, no, esto seguro que no la mata, ahora seguro que como se inyecta un virus o lo que sea, se regenera y tiene que buscar otra forma de matarla. Pero no fue así, o sea, literalmente ella se consigue, pues eso, se mueve, se saca el tubo del pecho, anda dos pasos, se cae y muerta. Y digo, joder, es que me esperaba, no sé, tío, me parece una resolución para lo que es una buena pelea y una muestra de que realmente hay una amenaza contra Leon, una resolución muy boba, muy fácil, muy floja para acabar con esta villana. O sea, María es un personaje que ya en la anterior peli nos dejó con muchas ganas de saber más de ella y de ver más de ella. Y en esta peli es verdad que vemos mucho más de ella. Hay más combates, se luce más, no habla porque en la anterior no habló y en esta tampoco dice ni una sola palabra, pero bueno. Eh, pero aquí, bueno, sí que dice diálogos, pero ya sabéis, me refiero a que no dice nada muy extendido, dice pues frases súper cortas y ya está, ¿no? Y aquí, pues eso, yo esperaba un poquito más y la forma en la que se la cargaron me pareció demasiado, pero demasiado conveniente, o sea, exageradamente conveniente. Porque ya digo, yo lo que pensé, digo, aquí va a resucitar, seguro que ahora mute en alguna criatura o yo qué sé, y Leon tiene que conseguir un arma especial para cargárselo, o yo qué sé, con ayuda de Jill tal vez, no sé, me esperaba algo un poco más elaborado a la resolución de ese combate y eso, bueno, me decepcionó un poco. De hecho, habría preferido incluso que no la matasen, yo que sé, que pasase algo, que se derrumbase donde estaban peleando y que ella escapase y que volviese en la siguiente película ya como la villana principal, no como una secundaria. Y ahí sí ya tuviese un enfrentamiento más grande contra Leon y contra Chris, a que muera de esta forma tan, pues eso, tan simplona, tan fácil, no sé. Pero ya sabéis, bueno, cosas del guión.
al final lo acabo aceptando, solo que es un personaje que me habría gustado ver más y me parece que merecía una muerte un poco más justa. No digo que no muriese, pero merecía una muerte un poco más justa. Em, Volviendo ahora sí a este tema que me he desviado un poco, pues eso. Dylan al final muta, ya digo, se inyecta un virus, se tira al mar. Esta es la parte, están en un hangar, que es un hangar de Alcatraz que antiguamente se utilizaba para introducir barcos, pero ahora como ya está cerrado se utiliza como armería y tienen ahí un almacén de un montón de armas, todas muy convenientes, tengo que decirlo. Eso es otra cosa de las pelis de Resident Evil de las que creo que voy a seguir criticando, y es la conveniencia de algunas cosas, porque es como una armería gigantesca y están ahí todas las armas habidas y por haber. Todo lo que te puedas imaginar lo tienen ahí. Entonces digo, joder, tío, a ver, es que es muy conveniente. Pues eso, se inyecta, se tira al mar y se tira al mar y una bow lo devora. Una bow que era un tiburón, que me recordó un poco al tiburón del Resident Evil 6. No me acuerdo el nombre del tiburón del Resident Evil 6, pero bueno, ya sabéis, si lo habéis jugado, ese que te enfrentas cuando estás en las catacumbas, pues ese. Se parecía bastante, de hecho. Se inyecta, se tira al mar, este tiburón lo devora y dentro del tiburón acaba mutando, con lo cual sale al final un bicho gigantesco, enorme, que me recordó bastante al bicho este que sale en Stranger Things en la tercera temporada. Este, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero es un bicho como que está compuesto como de carne, de una masa de carne, huesos, músculos y tripas de todas las víctimas, por así decir. O sea, está compuesto como por los cuerpos de todas las víctimas. Bueno, los que hayáis visto la serie lo entenderéis. Es el bicho al que se enfrentan los chicos en el centro comercial en la tercera temporada, al final de la tercera temporada. Creo que se llamaba Mindflower o algo así, desollamentes en español. Pues eso. Aquí muta también a un bicho que es bastante similar a ese, incluso diría que es más asqueroso, ese teniendo en cuenta que estaba hecho de cuerpos humanos y tal, y era bastante asqueroso. Pues este es incluso más asqueroso y más grande también, ¿no? Y encima sale de la bow, o sea, porque es como que la parte de atrás del bicho es el tiburón todavía, entonces es como, has visto que ha explotado del tiburón y ha salido esa criatura, pero sigue siendo parte del tiburón de él también, ¿no? Y es algo bastante desagradable. Y además esta escena me recordó bastante a la escena del Resident Evil 5, a lo de Irving, que bueno, si lo habéis jugado lo entenderéis, es un jefe que te enfrentas en el momento en el que estás en el río. Irving hace prácticamente lo mismo, o sea, me recordó mucho a él. Se inyecta también un virus, se tira por la borda del barco y acaba mutando en una especie de criatura que es como un tipo de kraken, un pescado kraken o algo así, enorme también. Y Chris y Shiva se tienen que enfrentar a él. Bueno, pues aquí es parecido, este se inyecta, se tira al mar, el tiburón se lo devora y de ahí dentro del tiburón muta a una criatura bestial bastante grande. Yo creo que es la más grande que ha aparecido hasta ahora en las películas y probablemente de las más grandes de la franquicia, aunque también digo, en la franquicia hemos visto un montón de criaturas y de bulls enormes, pero también es de las más grandecitas, ¿eh? Y ya digo, es bastante asqueroso, es más grande que el de Stranger Things. Mindflower creo que se llamaba, ¿no? O algo así, desollamentes. Bueno, y pues todo el equipo acaba reunido para enfrentarse a él. Aquí tenemos un momento que me gusta mucho y es un momento de referencias, pero de referencias a modo de armas, o sea, de referencias a armas que han aparecido anteriormente en el juego. Y es que hay un momento donde Leon coge una metralleta y empieza a dispararle al bicho mutado de Ian, y la metralleta, el diseño de la metralleta es el mismo o prácticamente el mismo que la Chicago Tripwire. La mítica Chicago Tripwire, que es el arma especial que te sacabas en el Resident Evil 4 cuando te lo pasabas en modo profesional en rango A, me parece. Pues es bestial porque es prácticamente el mismo diseño, lo único que le cambian el color y tal, pero es básicamente la misma metralleta. Y verlo coger esa arma y dispararle a Dylan fue como, wow, 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 hice como el meme de Brad Pitt, como que entendí la referencia en ese momento, ¿no? Y dije, hostia, la puta Chicago Tripwire, tío. O sea, cuando lo vi dije, la maldita Chicago Tripwire. Es que es un arma muy mítica del Resident Evil 4. Los que lo hayáis jugado sabéis a cuál me estoy refiriendo. Chicago Sweeper para los que habéis jugado solo el remake del 4, que en el 4 básicamente sacaron la misma arma pero le cambiaron el nombre. Y también se consigue por eso, sacándote el rango, este creo que es el rango S, o sea, el rango más alto que hay, en profesional también. Miento, no es el rango más alto que hay, el más alto que hay es el S superior, creo. Bueno, pues eso, que sale la Chicago Tripwire y fue como una referencia bastante guapa, pero una referencia por medio de armas, ¿no? O sea, que es una referencia que alguien que ha jugado el videojuego lo va a entender. Alguien que ha visto solo las películas, pues le va a parecer un arma más. Pero si has jugado el videojuego,
nada más la veas la vas a identificar, vas a decir, hostia, la mítica Chicago Tripwire, tío, o sea, pedazo de arma que además era yo creo que era el arma más guapa del juego, ¿eh? Para mí por lo menos, incluso mejor que el RPG, porque el RPG, bueno, sí, te destroza todo, pero es que también si no sabes dispararlo muy bien te puedes hacer daño tú. Pero la Chicago Tripwire era una metralleta con munición infinita que además no tenías ni que recargarla porque disparaba todo el rato, o sea, disparaba constantemente. Buah, es que no sé, pero fue algo muy mítico ese momento, ¿no? Y no es la única referencia, creo que hay una que es incluso más interesante, porque hay un momento donde Jill, bueno, ya sabéis que todo esto es una armería, ¿no? Y hay un momento donde el bicho golpea a Jill con un tentáculo y la manda a volar y esta cae sobre unos contenedores y unas cajas de armas y tal. Todo muy conveniente también digo. Y justo cae sobre uno de esos contenedores y de una de esas cajas de armas sale un... Adivinad qué arma sale, es que esto es bestial. Sale el rifle de plasma. El épico rifle de plasma del Resident Evil 3 Remake. O sea, yo cuando lo vi dije, hostia puta, ya está, con esto se lo carga. Porque es que en el Resident Evil 3 Remake, cuando te estás enfrentando a la fase final de Nemesis, al bicho final de Nemesis, que es un bicho también bastante tocho y bastante desagradable, es una masa amorfa de carne con dientes, con tentáculos, bastante asqueroso todo, ¿no? Como era un bicho tan fuerte, la única forma de vencerlo era utilizando un arma súper especial, que es el rifle de plasma, que era un arma tochísima, era enorme, o sea, parecía... Es que no sé ni siquiera con qué compararlo, es un arma gigantesca, es como una especie de cañón, pero un cañón muy muy grande, que tú lo ves y parece eso, de hecho, para destruir portaaviones, básicamente. Parece literalmente el cañón de un portaavión, o sea, tú lo ves y dices, es como un rifle de riel, pero pues eso, lanza una especie de rayo de plasma que destroza todo a su paso. Yo digo, esa cosa está hecha ahí para destruir portaaviones o satélites incluso, ¿no? Y pues en ese momento que Jill cae sobre esas cajas y ves que de una de esas cajas se abre y cae el rifle de plasma, o sea, tú ves la mirada que le echa Jill al rifle y dices, hostia, ya está, hostia, con esto se lo carga. Y es bestial, porque ya digo, también es una referencia por medio de armas. Sí es verdad que no es el mismo, no es exactamente el mismo que en el Resident Evil 3 Remake, porque en el Resident Evil 3 Remake el arma era inmensa, que de hecho yo siempre me he sorprendido de que Jill pudiese cargar un arma tan grande, porque ya digo, es un arma súper tocha, es básicamente un cañón, o sea, pero un cañón que puede ir montado en un portaaviones o en alguna estructura muy grande, o sea, ni siquiera me atrevería a decir que es como un cañón de tanque, es mucho más grande que eso. Entonces, en el Resident Evil 3 Remake, una de las críticas o pegas a ese momento, pese a que fue muy épico, fue cómo coño hacía Jill para cargar esa cosa si debe pesar como mínimo 5 veces lo que pesa ella. Y tenéis que entender que Jill tampoco es una persona que sea muy grande, Jill es pequeñita, o sea, no es Chris, no es Leon, que incluso siendo Chris o siendo Leon ya sería bastante difícil que carguen un arma de ese tamaño. Y Jill podía cargarlo siendo tan pequeñita, no sé, eso fue algo que nunca me terminé de creer del todo, pero bueno. Entonces, bueno, que de hecho en el videojuego, perdón que me vaya tanto por el videojuego, pero es que en este momento en el juego fue algo que a mí me encantó. Vivimos uno de los momentos más tensos por culpa de ese rifle, porque una vez hace un tiro, tiene que cargar. Y es un rifle tan grande que tarda un chingo en cargar, o sea que es de los momentos más tensos del juego porque tienes que ponerlo a cargar con unas baterías que también son enormes. Tienes que esperar a que cargue para efectuar el segundo disparo, que es el que sí que va a matar a Nemesis, porque con el primero solo lo dañas, pero le tienes que dar un segundo disparo para cargártelo. Y la putada es que mientras está cargando, Nemesis te empieza a atacar, pero con todo lo habido y haber. O sea, realmente es un momento muy tenso porque estás ahí pendiente de que el rifle termine de cargar y a la vez defendiéndote de Nemesis. Y es como la parte más tensa, creo, de todo el juego, de todo el Resident Evil 3 Remake. Porque estás ahí diciendo, venga, que cargue ya, se hace eterna la espera, además, porque dices, ¿cómo va? Y va cargando como por rayitas, ¿no? O sea, va de rayita roja a rayita verde, que es la que ya indica que está totalmente cargada. Me acuerdo que cuando jugaba eso era como, mierda, tío, ¿por qué tarda esta basura tanto en cargar? Porque es que literal, una vez has efectuado el primer disparo, lo pones a cargar con, ya digo, estas baterías que son inmensas, que encima tienes que colocar las baterías. O sea, buah, me acuerdo de ese momento, es... Uf, porque son como, no me acuerdo, son como 6 u 8 baterías, ¿no? Y de esas 8 baterías hay 2 que no están conectadas. Y para que empiece a cargar el arma tienes que conectarlas. Y tenías que ir ahí, presionar cuadrado mientras Nemesis estaba atacando. Y una vez las ponías ya se ponía a cargar y luego tardaba en cargar, que tardaba su puta madre. Y mientras Nemesis estaba atacando con todo era bestial ese momento. Es súper tenso, ¿eh? O sea, si, bueno, los que habéis jugado Resident Evil 3 Remake lo entenderéis.
Volviendo ya otra vez, que me he desvariado y me he ido del tema, volviendo otra vez a la película, ¿no? Entonces Jill ve este rifle, el mítico rifle de plasma, que ya digo, yo creo que es probablemente una de las armas más tochas y más peligrosas y que más daño hacen de todo Resident Evil, probablemente sea la que más daño hace, con permiso de los misiles del Resident Evil 5. En el Resident Evil 5 puedes lanzar unos misiles que es como tú apuntas con un puntero láser a uno de los monstruos y cae un misil del cielo. Sí, eso creo que fue ya lo más tocho. O sea, ya lo siguiente habría sido una ojiva nuclear. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, pues eso, Jill tiene ya el rifle de plasma y efectúa el primer disparo que daña a Dylan, al bicho de Dylan, pero no lo mata. Igual que pasó con Nemesis, básicamente. Le hace daño, pero no lo mata. Y tiene que volver a cargar, o sea, tiene que ponerse a cargar el rifle. Este rifle, ya digo, no es exactamente como en el Resident Evil 3 Remake, es un poquito más pequeño, más compacto, por así decirlo. Aún siendo más pequeño, es bastante grande, tengo que decirlo. O sea, lo han hecho más pequeño en comparación con el Resident Evil 3 Remake, pero aún siendo más pequeño es bastante grande, ya digo, aunque este sí que me creo un poco más que Jill lo pueda cargar, porque como es más compacto, es más fácil de llevar. Entonces tiene cierto sentido de que Jill sí que pueda cargar este, ¿no? Y bueno, efectuó el primer disparo que le hace daño a Dylan, pero no lo mata. Entonces tiene que cargar otra vez, menos mal que esta vez no hace falta baterías, esta vez por algún motivo imagino, es una versión mejorada, han pasado años desde los incidentes del Resident Evil 3 Remake, entonces tiene sentido que esta sea una versión mejorada del arma. Pues esta versión mejorada del arma se carga sola, no necesita de baterías, menos mal, y empieza a cargar, a cargar, a cargar, a cargar, que es un momento que se hace idéntico al videojuego, idéntico al Resident Evil 3, porque estás viendo cómo Dylan se va acercando y el rifle tiene que cargar y carga de la misma forma, con estas rayitas que van de rojo a verde, ¿no? Rojo es que queda poca batería, verde es ya carga total. Y ves cómo va subiendo, tit, 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 y mientras va subiendo, la criatura de Dylan se va acercando, mientras que obviamente Chris y Leon están intentando distraerlos. Rebecca y Claire estaban en otra parte intentando detener a los biodrones. Y ves cómo se va acercando, ves cómo Jill va mirando las rayitas cómo van subiendo y dice, mierda, que cargue ya, que cargue ya. Bueno, es un momento bestial y me pareció una muy buena forma de hacer referencia a los videojuegos, concretamente al Resident Evil 3, pero también al personaje de Jill, porque, ya digo, es un arma tochísima, es de las armas más potentes, si no la más potente. Yo creo que de mano es el arma más potente que ha habido en todo Resident Evil, creo yo. De mano entendiéndose que cuesta bastante llevarla, porque ya digo, es un arma tocha, incluso en su modo ahora más compacto y más pequeño sigue siendo tocha, ¿no? Y me pareció pues eso, una referencia bestial al Resident Evil 3, pero también una muy buena forma de hacer referencia al videojuego, sin que sea la típica referencia de, ay, pasaron estas cosas, o que te aparezca un bicho que apareció en ese videojuego. No, esta vez hacen una referencia por medio de un arma que es algo bastante atractivo y bastante original. O sea, me pareció muy original esa forma de hilar con ese videojuego y que los fans, pues eso, los que han jugado el juego, en cuanto lo vean lo van a entender, van a entender la referencia, como dijo el Capitán América. Entonces, es eso, no sé, creo que Capcom en ese sentido y los directores hicieron un buen trabajo en decidir, vamos a hacer una referencia, pero para los que han jugado el videojuego. Porque si no has jugado el videojuego, no lo vas a saber identificar. Ha sonado un poco, esto ha sonado un poco es que si no eres fan no lo vas a entender, ¿no? Pero no lo decía por eso, sino porque realmente, pues eso, se aseguran de que la persona que entienda esa referencia sea alguien que ha pasado por el videojuego previamente. Y ya digo, me pareció bastante guapo y bastante original que hayan hecho la referencia por medio de las armas, ¿no? Entonces, pues eso, ver el rifle otra vez, ver a Jill portando otra vez ese rifle, fue algo que yo dije, wow, tío, es que siento como que estoy viendo una película del videojuego, que en el fondo es así, porque al final es una peli basada en una franquicia de videojuegos, pero bueno, ya entendéis a lo que me refiero, que captan ese momento muy icónico sin tener que repetirlo, pero a la vez sí. O sea, no es exactamente como lo vimos en el Resident Evil 3 Remake, pero es una situación muy similar que está ocurriendo dentro de la ficción muchos años después, 17 años después. Y ya digo, para mí fue una muy buena forma de meterte una referencia, sobre todo de cara a los fans y también pues eso, que se han preocupado porque tú como jugador de videojuego puedas entender la situación y puedas entender lo que significa esa arma y puedas entender el funcionamiento del arma, porque la has llevado, la has utilizado con Jill cuando jugabas al Resident Evil 3, no sé, y lo mismo con Leo, con la Chicago Tripwire. Entonces entiendes muy bien realmente las armas que están utilizando y el poder que tienen, ¿no?
Pero bueno, ya digo, la peli también tiene pues eso, más menciones a anteriores entregas, a Vendetta y al 5 sobre todo, está muy hilada al 5 por Jill más que nada, por todo lo que conlleva ella y todos sus traumas, ¿no? Y bueno, está genial, pues eso, se unen todos juntos, voy a un poco a cerrar todo este tema, ¿no? Se unen todos juntos para luchar contra el bicho de Dylan, como ya dije, por un lado están Jill, Chris y Leon, que se están enfrentando a la criatura, mientras que Claire y Rebecca, que son por así decir las mentes pensantes dentro del grupo, van a intentar detener a los biodrones porque el doctor Taylor antes de morir, estaba agonizando, le dispararon, antes de morir pues les entregó el código de desactivación de los biodrones. Sí, hizo un código de desactivación. Hizo, por así decir, una puerta trasera con la cual poder entrar al sistema y poder desactivar a los biodrones, ¿no? Y eso es lo que van a intentar hacer Claire y Rebecca. Cuando digo mentes pensantes me refiero a que realmente saben pelear y todo eso, pero su especialidad realmente, pues eso, es ser el cerebro del equipo, porque Chris y Leon son más la fuerza. Jill está en el término medio, es fuerza pero también es cerebro. Yo creo que por eso es un personaje tan bueno y que a todo el mundo le cae tan bien, porque junta lo mejor de ambos grupos, ¿no? Junta la fuerza de Chris y Leon y junta la inteligencia y astucia de Rebecca y Claire. Entonces es como un todo en uno y por eso también se roba esta película, ¿no? Pues eso, Jill ha conseguido efectuar un tiro del rifle de plasma que consigue dañarlo pero no lo mata. Sí es verdad que sirve para separarlo de la bow, pero aún así el bicho sigue con vida. Jill tiene que cargar el segundo disparo del rifle, que para sorpresa de nadie tarda demasiado, con lo cual le da tiempo a la criatura de pegarle un tentaculazo a Jill que la manda a volar, hiriéndola bastante e inutilizando el arma. En ese momento, pues Rebecca y Claire tienen la brillante idea de que en lugar de desactivar los biodrones, lo que pueden hacer es, ya que tienen el control de ellos, utilizarlos para sobrecargar al monstruo de Dylan con el virus y hacer que este pues estalle. El plan en sí es bastante brillante, pero sobre la práctica no funciona. Sí es verdad que envían a todos los drones a atacarlo, a los biodrones a atacarlo, y están sobrecargándolo con el virus, pero esto no lo mata. De hecho, ni siquiera le hace mucho daño, simplemente hace que se sienta un poco, pues eso, herido y ya está. Con lo cual este lo que pretende ahora es huir por medio del hangar. Entonces intenta escapar, obviamente, por lo que es el hangar de barcos que tiene como una compuerta que permite que entren y salgan los barcos, y la compuerta está abierta, obviamente. Entonces lo que hay que hacer es cerrarla. El bicho se escabulle hacia el mar e intenta salir y la compuerta empieza a bajar para evitar que salga, pero está bajando demasiado lento. Entonces en ese momento Leon y Chris cogen un lanzacohetes, más bien un lanzamisiles, porque esta también es un arma bastante tocha. Todo lo que hay en esa armería es bastante tocho. O sea, hay un momento incluso donde se montan en una especie de... Bueno, no es un carro de combate, es más bien con una especie de jeep armado con una torreta encima. Un poco como el que vimos en el Resident Evil 6. Pues algo así. Y también se ponen a disparar a la criatura. Es que había armas de todo tipo en ese sitio. Todo muy, muy conveniente, me parece a mí. Pero bueno. Pues eso, Dylan Blake, al ver que está siendo atacado por estos biodrones y que le están sobrecargando con el virus, intenta escapar al mar e intenta salir por la compuerta. Nuestros protas intentan bajar la compuerta para evitar que escape, pero esta compuerta está bajando muy lentamente, entonces Chris y Leon en ese momento cogen lo que es una especie de, ya digo, lanzacohetes o lanzamisiles, bastante tocho, lo cogen entre los dos de hecho, para disparar a lo que son los engranajes de la compuerta y que ésta caiga directamente y pues le impide salir, ¿no? A la par, Jill se tira al mar detrás de Dylan con una granada, una especie de granada esta de implosión que viene como sujeta con una especie como de cuerda para que te la enrolles alrededor del cuerpo. Y va nadando hasta Blake para atársela y para hacer que estalle, ¿no? Con la desgraciada suerte de que el bicho coge y hace un movimiento que la atrapa a ella a través de la granada y de esta cinta que tiene para colgársela del cuerpo. Se la enrolla en el cuello y le enrolla a él. Entonces Jill ahora está atrapada entre el bicho y la granada. A la par, Chris y Leon consiguen efectuar el tiro, que es muy gracioso porque de hecho Leon dice un poquito más arriba y Chris coge y se agacha para que el arma pueda subir un poco más y dice perfecto y disparan, golpean pues eso a lo que es el sistema de engranaje de la compuerta, con lo cual esta cae. Jill consigue zafarse, ya sabíamos que no iba a morir, o sea, esta escena está puesta ahí un poco pues eso, para ponerla ahí en riesgo y para ver que es una persona que no tiene miedo a jugarse la vida para acabar con su enemigo, con un enemigo tan grande como este además.
Pero ya sabíamos que no iba a morir, así que realmente es una escena que es tensa, pero es tontería, porque sabemos que va a salir victoriosa de esta batalla, ¿no? Y pues eso, consigue zafarse, la compuerta cae justo en ese momento en la cabeza de Blake, no lo mata, pero lo aplasta, y a la par cae la granada, que esta sí que estalla y hace estallar el bicho en 1000 pedazos. Y básicamente esa es la forma en la que se cargan a la criatura. No está mal, a mí la verdad es que me parece que, bueno, esta resultón me funciona mejor que lo de María, por lo menos, porque aquí sí que ha habido un esfuerzo colaborativo entre todas las partes. Quiero decir, Claire y Rebecca, por un lado, enviando a los biodrones para atacar a Blake, lo cual hace que quiera sumergirse y salir por la compuerta. Chris y Leon derribando el sistema de engranaje de la compuerta para que ésta caiga y aplaste al bicho, y finalmente Jill lanzando la granada que hace que estalle la criatura en 1000 pedazos. O sea, es una colaboración entre todos los equipos y me parece que está bien representado aquí cómo el esfuerzo de todos ellos al final consigue vencer a la criatura. Entonces, con esta muerte de este villano sí que estoy un poquito más de acuerdo. Me parece en sí ya el origen de que haya mutado y todo eso muy repetitivo y muy innecesario. O sea, qué necesidad había de que se infectase con el virus y mutase. Parece más bien, pues eso, el típico capricho del guión. Pero bueno, en Resident Evil hemos visto cosas incluso más ridículas y más estúpidas, así que tampoco me voy a quejar tanto de esto, ¿no? Es una pega que le pongo en sí al hecho de que el personaje haya decidido transformarse en una criatura gigantesca y mutar, pero su final como tal, la forma en la que la derrotan, sí que me parece bastante efectiva, me parece pues eso, que demuestra realmente la colaboración entre todo el equipo, como al final ha conseguido vencer al villano, ¿no? Aunque al final, pues eso, la que realmente consigue que lo maten es Jill al detonar la granada debajo del agua y hacer, pues eso, que la criatura se desintegre prácticamente. Era una granada bastante tocha. Nuevamente es un arma bastante conveniente, pero oye, bueno, pues está resultona, ¿sabes? O sea, es una armería, entonces es todo muy conveniente ahí, pero se supone que es una armería de los terroristas y que tienen lo más puntero en cuanto a armas se refiere, entonces es normal que tengan también una granada de estas. Eh, de explosión tocha, porque no es una granada normalita, es como una especie de cilindro bastante grande y como no sé si en algún videojuego lo usa, creo que en el 3 había algo parecido, no era exactamente así, pero era también una granada con forma cilíndrica, pues eso. Y Jill es la que al final le da el golpe de gracia, ¿no? Porque la compuerta simplemente le aplasta pues eso, la zona de la cabeza y el cuello, por así decirlo, porque es que es un bicho muy amorfo, es una criatura pues eso, gigantesca y amorfa, entonces como que le aplasta la zona que hay entre la nuca y el cuello, pero no lo mata. Y ya cuando Jill consigue hacer que la granada por fin, bueno, se consigue liberar y consigue hacer que la granada caiga, es la explosión la que al final lo acaba matando. Que de hecho yo pensé que a lo mejor ni con eso había muerto, porque a lo mejor la cabeza había salido volando por el otro lado y el tipo seguía, la cabeza seguía con vida. Pero no, por lo visto ahí sí que con esa explosión ya fue suficiente para cargárselo. Más la caída de la compuerta, que fue gracias al disparo que efectuaron Leon y Chris. Y previo a todo esto, gracias a que los biodrones atacaron a Dylan y lo obligaron a retirarse al mar. Entonces es una colaboración entre todos los equipos y está bastante bien representada esa forma que tienen todos de unirse y acabar con la amenaza, ¿no? Eh, entonces me parece un final épico para una pelea épica, para una reunión épica de supervivientes. Y no sé, eso sí que me gustó. Me parece que es el adecuado y está perfecto que acaben así la película. Y pues ya está, la verdad que poco más que añadir. Esas han sido todas mis impresiones y todas mis valoraciones sobre Resident Evil Dead Island. Así que nada, ahora diré unas cuantas conclusiones finales y ya está, pero la parte de spoilers acaba aquí, así que ya podéis ver, quitaré el rótulo, bueno, el cartel que ponga spoilers ahí, y aquí, a partir de aquí ya podéis oírlo todos. Y poco más, la verdad, la peli no tiene mucho más contenido más allá de eso. Es una peli que, bueno, mmm, si la veis siendo fans, la vais a disfrutar. Si no la veis siendo fans, pues lo mismo no la disfrutáis tanto. Pero siempre digo, sacad vosotros vuestras propias conclusiones. Si habéis visto el tráiler y os llama, miradla. Si no, pues nada. Ya digo, si sois fan de Resident Evil, yo creo que os va a gustar. Tampoco es que vayáis a salir impresionados y vayáis a decir, ¡guau! ¡Qué peliculón! Pero sí, está entretenida, está curiosa, tiene sus momentos. A mí me gustó, a mí me pareció que está bastante bien como fan. Entonces, pues eso, si queréis darle una oportunidad, ya digo, si sois fan probablemente no os decepcione y os va a gustar. Y si no lo sois y tenéis curiosidad, pues miraos Vendetta primero, porque Vendetta sí que está hilada a esta, entonces es necesario verla para entender esto.
pero yo creo que la podéis disfrutar y tal. Así que eso, poco más que decir y poco más que añadir. Y nada, si la veis o si la habéis visto, comentad, ya sabéis, sois libres de pensar lo que queráis. Si os gustó, genial. Si no os gustó y la detestáis, también estamos abiertos a todas las opciones y sería perfectamente entendible. Así que eso, ya me vais contando si la habéis visto, si la vais a ver, si os da curiosidad, si pasáis, que también es perfectamente válido, y si os ha gustado en caso la hayáis visto o si no os ha gustado. Gracias por escuchar hasta aquí y bueno, pues eso, no podía evitar hacer un podcast y una peli que esperaba tanto como esta. Quizás acabe haciendo también uno de Misión Imposible porque igual me vuelvo a ver la peli, no estoy seguro. Y voy a hacer uno de Oppenheimer, este sí sin spoilers ni nada. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, es que también tengo que poner muchas ideas, es que son muchas cosas. Ya veré cómo lo hago, ya veré cómo lo hago. Espero que no dure tanto como este. Porque no puedo revelar tampoco mucha información de esa película. Pero bueno, eso. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Y nada, ya sabéis, comentad todo lo que queráis aquí abajo. O bueno, donde sea. Adiós.